Hola, buenos días. Hoy en matemáticas vamos a hacer un examen de la PBAU de la asignatura de matemáticas 2 en menos de 15 minutos. Y el examen que vamos a hacer es este que tenemos por aquí, que es el examen de la prueba extraordinaria de septiembre del año 2017 en la Comunidad de Andalucía. Vamos a hacer la opción A. ¿Por qué vamos a hacer esta? Pues bien, bastante fácil, porque he encontrado este examen que no tiene integrales definidas, que yo sé que se da normalmente a final del año y hay gente que no ha podido llegar todavía en el temario a ese punto. Entonces, para que podáis hacer un examen en el que conocéis cómo hacer todos los ejercicios. El primer ejercicio lo tenéis por ahí. Dice que una imprenta tiene que realizar una tarjeta con una serie de requisitos que os la he puesto aquí en un esquema. Si queréis darle al pausa para verlo entero. ¿Vale? Lo primero que hago es un esquema de la situación y lo que me pregunta es que calcule las dimensiones de la tarjeta para que se utilice la menor cantidad posible. Como me dice la menor cantidad, ya sé que es un problema de optimizar. Por lo tanto, va a tener que ver las derivadas. Vale, la situación es la siguiente. Tengo la tarjeta, se imprime solo en este rectángulo rojo, que he puesto aquí en rojo. Me dice los márgenes por la izquierda, por la derecha, el superior y el inferior. Y me dice que el área que se imprime tiene que ser de 100 centímetros al cuadrado. Vale, pues lo primero que yo tengo que hacer es establecer en términos de variables los datos de la tarjeta entera, que es lo que me piden minimizar. Entonces aquí he llamado a la altura, pues la altura que fuera antes, más 3 por abajo, más 2 por arriba, por eso y más 5. Y la base de esta tarjeta será x, 5 por allí, 5 por allí, pues x más 10. ¿Vale? Y además sabemos que el área esta son 100, por lo tanto, base por altura, x por y, son 100. ¿Vale? Y despejando de aquí la y, tenemos que la altura sería 100 partido x más 5. Por lo tanto, la superficie de la tarjeta que yo quiero minimizar vendría dada por esta función. A de x, porque depende solo de x, sería esta función. Para calcular cuándo alcanza un mínimo esta función, lo que tengo que hacer es calcular la derivada, ¿vale? Entonces aquí lo que he hecho ha sido desarrollar el producto. Calculo la derivada que me da esta expresión de aquí y miro cuándo se anula. Evidentemente x no puede ser 0, pensad en el problema. Si x fuera 0 no estoy imprimiendo nada, ¿vale? No tiene sentido. Entonces tengo esta expresión, miro cuándo se anula, se anulará cuando el numerador se anule. Por lo tanto, a través de esta cadena de igualdades, tendré que la x vale más o menos raíz de 200 o más o menos 10 raíz de 2, como lo queráis escribir. La negativa no tiene sentido porque es una distancia en la base de la parte que se imprime, entonces nos quedamos solo con la positiva. Si la x vale raíz de 200, entonces la base nueva valdrá raíz de 200 más 10, que aproximadamente es este número. La y, pues 100 partido x, que calculándolo sale aproximadamente esto, y por lo tanto tengo que decir cuáles son las dimensiones. Tendría que terminar el problema diciendo las dimensiones son tanto de altura y tanto de base, ¿vale? Es cierto que lo que he comprobado es que en este punto, en el raíz de 200, se alcanza un extremo relativo y no he comprobado que es un mínimo. Si queréis comprobar que es un mínimo, lo único que tenéis que hacer es calcular la segunda derivada, que sería esto de aquí, evaluarla en el punto en el que tengo el extremo relativo, la evalúo, veo que esta parte de aquí es 0, ¿vale? Lo he marcado aquí, entonces este término es 0, positivo entre positivo me da que la derivada segunda en ese punto es positiva y por lo tanto se alcanza el mínimo. Y así quedaría demostrado que la superficie que acabamos de calcular efectivamente es la mínima. Ejercicio número 2. Nos dan una función de la que sabemos que su segunda derivada es x por e elevado a x, que la gráfica pasa por el origen de coordenadas y que tiene un extremo relativo en x igual a 1. Lo primero que hacemos es, si nos da la segunda derivada, intentar calcular la derivada y luego la función original en términos de parámetros, ¿vale? Y luego nos preocuparemos de calcular esos parámetros. Entonces, si esta es la segunda derivada, la derivada será integrar esa función. Por lo tanto, la derivada será la integral de x por e elevado a x, diferencial de x, llamando g y h a estas funciones para aplicar la regla del producto. Tendré que la f' será g por h menos la integral de 1 por e elevado a x, que esto es fácil, y me da, extrayendo factor común el e elevado a x, esta expresión de aquí, ¿vale? Esta es, que os lo he marcado, la derivada. Aplicando otra vez el mismo procedimiento, calculo la función original, que será la integral de esta derivada.
Es decir, la integral de esta expresión de aquí. El a lo hago aparte porque va a ser fácil, es polinómica. Y esta de aquí, haciendo el mismo procedimiento que he hecho antes, solo que en vez de g y h, porque son funciones distintas, le he puesto p y q. Aquí sobra el prima, ¿vale? Aunque no cambia nada. Aplicando la regla del producto, me sale que la función es esta de aquí. ¿Vale? Y una vez que ya conozco la función, lo que hago es intentar calcular los parámetros. Sé que la gráfica pasa por el origen de coordenadas, por lo tanto f de 0 es igual a 0. Evalúo la función esta en 0 y me da que menos 2 más b es 0, por lo tanto la b vale 2. Y como me sale que tiene un extremo relativo en el 1, significa que la derivada en 1 es 0. Por lo tanto, f' evaluada en 1 es esta expresión de aquí, 1 menos 1, 0, este término se anula y me queda que es a, como tiene que ser 0 porque es un extremo relativo, pues la a vale 0 y por lo tanto en esta expresión cambio la a por 0, así que este término se me va, cambio la b por 2 y puedo concluir que la función que me piden es esta. Veis que este ejercicio es de los típicos ejercicios cortos que hay en todos los exámenes de la PBAU. Ejercicio número 3. Típico ejercicio de discutir un sistema de ecuaciones utilizando las matrices. Ya sabéis, suelen ser más largos, pero son bastante mecánicos. Entonces, consideramos la matriz A y la matriz A ampliada con esta columna. Con el determinante que os acabo de señalar, probamos que tanto la matriz A como la matriz ampliada tienen rango mínimo 2, ¿vale? Por esto que pone aquí. Entonces estudio el rango de la matriz A y lo que hago es desarrollar por este término, ¿vale? Aquí hago columna 2 menos columna 1 y columna 3 menos columna 1 para conseguir los ceros. Desarrollo por aquí, me sale que el determinante este es el mismo que este, calculo, me da esto de aquí, haciendo las cuentas, extrayendo factor común, me queda que el determinante es menos 2 por m menos 2. También es verdad que si queréis podéis calcular el determinante directamente, pero bueno, me parece más fácil hacerlo de esta manera, como queráis. Bien, pues sabiendo que el determinante es esto, el determinante, si en la m es distinto de 2, el determinante es un número que no es 0, por lo tanto el rango de A es 3, que es máximo, por lo tanto coincide con el rango de A ampliada, ya que no podría hacer rango 4, porque no tengo 4 filas. Y por el teorema de Roche-Frobenius, ya sabéis que cuando coincide y además coincide con el número de variables, el sistema es compatible determinado, tiene una solución única. Vale, si la m vale 2, ¿qué pasa? Pues que el rango de A vale 2 y estudio el rango de A ampliada con las dos primeras columnas y la columna de B. Tengo que es este de aquí, en este caso de calcular determinante directamente, me da esto de aquí y me sale 0. Por lo tanto, el rango de A ampliada también es 2. Como el rango de A y de A ampliada coinciden, el teorema Roche-Frobenius me dice que el sistema es compatible, pero como el rango es menor que el número de variables, que es 3, tengo que el sistema es compatible indeterminado y depende de un parámetro, se me ha olvidado el paréntesis, depende de un parámetro porque la diferencia entre el rango y el número de variables es 1. En cuanto al apartado B, me dice que si la m es 2, calcule una posible solución en la que z vale 17. Ahora acabo de ver que si la m es 2, tiene infinitas soluciones. Pues ahora me piden la solución concreta en la que la z vale 17. Si tengo mi sistema de ecuaciones con la M2, ¿vale? Ya sustituyo todos los valores del parámetro por 2 y he hecho las cuentas. El sistema de ecuaciones que me queda es este. Pues bien, poniendo la condición que me piden de que z valga 17, me queda este sistema de aquí. De la segunda directamente me sale que x vale menos 23 y compruebo que las otras dos me dan el mismo valor de la y. Si me dan el mismo valor, entonces tiene una solución y es única. Si cada una me da un valor de la y, entonces no tiene solución. Vale, pues bien, me queda este sistema de aquí cuando sustituyo la x por lo que me da y la z por 17 y me sale en ambos casos que la solución es y igual a 8, por lo tanto sí tiene solución, que recordad que el enunciado dice si es posible, pues es posible y además la solución es esta de aquí. Vale, el cuarto ejercicio es bastante simple y es ir a tiro hecho. Si tenemos los conceptos claros de geometría, este ejercicio es bastante rápido. Primero nos dan 3 puntos, nos dicen que son los vértices consecutivos de un paralelogramo y nos piden que calculemos el área, luego el plano en el que está contenido y luego las coordenadas del otro vértice. Pues bien, con respecto al primero de los ejercicios, nos hacemos un esquema de cómo sería la situación. Evidentemente el paralelogramo está dibujado en el plano en el que esté contenido, ¿vale? A lo mejor está inclinado, pero bueno, para hacerme la idea, tengo un paralelogramo
del que conozco 3 puntos, por lo tanto voy a calcular 2 vectores, que son estos dos que he dibujado en rojo, A, B y AC. Las coordenadas de A, B y AC las puedo calcular. AB sería B menos A y AC C menos A, eso ya lo sabéis. Bien, pues el área del paralelogramo en este caso sería el módulo del producto vectorial de los vectores AB y AD, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que el punto D no lo conozco y por lo tanto no puedo calcular el vector AD. Entonces lo que voy a hacer es tener en cuenta que el área de este triángulo ABC sí que lo puedo calcular. Sería el producto vectorial de estos dos vectores, le calculo el módulo y lo divido por 2. Esa sería la del triángulo. Y como quiero calcular la del paralelogramo, pues luego la multiplico por 2. De ahí sale esta fórmula. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el producto vectorial de estos dos vectores, que es lo que he hecho aquí. El producto vectorial me da este vector de aquí. Le calculo el módulo. El módulo sería 0 al cuadrado, esto y esto. Raíz de 8, que si queréis escribirlo como 2 raíz de 2. Y el área que me piden, como acabo de justificar que el módulo de este producto vectorial coincide con el área que me piden, pues puedo concluir que el área que me piden es 2 raíz de 2 unidades al cuadrado, cualquiera que sea la unidad que se está utilizando. En cuanto al apartado B, que me pide la ecuación general del plano que lo contiene, es evidente que la ecuación que contiene el paralelogramo es la ecuación que contiene a estos dos vectores directores. Por lo tanto, si tengo un punto que me vale cualquiera de estos tres y un vector normal al plano, que lo tengo porque acabo de calcular el producto vectorial de estos dos vectores, pues la ecuación del plano es casi trivial. Como veis aquí, yo tengo este vector normal que lo acabo de calcular, un punto, por ejemplo, he cogido la A, por lo tanto su ecuación general viene dada por primera coordenada del vector por X menos la primera del punto, segunda del vector por Y menos la segunda del punto y tercera del vector por Z menos la del punto. Haciendo los cálculos me sale esto de aquí, que si queréis simplificarlo dividiendo la ecuación entera por 2, me queda que la ecuación general del plano es esta. Es decir, no tengo que hacer casi nada, solo aprovechar lo que he hecho en el primer apartado. Y para el último apartado, que es calcular las coordenadas del punto D, le he puesto ABC, ¿vale? Lo que tengo en cuenta es cómo se suman los vectores. Y para ahí lo que voy a hacer es calcularla desde A hasta D, y como sé que es un paralelogramo, este vector de aquí es paralelo a este, por lo tanto sus coordenadas van a ser las mismas como vector libre. ¿Cómo calculo yo las coordenadas de este? Pues voy desde B hasta A, que será el opuesto de este vector, y le sumo desde A hasta C. Por eso he puesto aquí que BC, este trozo de aquí, será menos AB más AC. Haciendo la cuenta, como se suman los vectores coordenada a coordenada, me da que es este. Por lo tanto, si tengo en cuenta este vector coordenada a coordenada, serían las coordenadas de D menos las coordenadas de A. Coordenadas de D menos las coordenadas de A igual a las coordenadas estas que acabo de calcular. Y de aquí saco estos valores de A, B y C. Por lo tanto, el otro vértice que me piden es el punto 0, 2, 2, que si queréis comprobarlo, pues evidentemente cumple esta ecuación, ¿vale? 0 menos 2 más 2 es 0 y cumple la ecuación del plano. Pues bueno, este sería el punto. Como veis, súper corto, uno de los apartados casi es regalado y como siempre os digo, el examen está pensado para que dé tiempo de sobra, ¿vale? Algunos es verdad que es un poco más trabajoso, pero da tiempo de sobra, porque hay algunos súper cortos y súper mecánicos. Espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias por los ánimos. Cualquier cosa me la dejáis por los comentarios. Hasta si os ha sido útil o si queréis que haga algún examen en particular. Suscríbete y espero que lo compartáis y así podemos ayudar a más gente. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.